la serie dedicada a los maestros ejemplares de la tradición Gaudiya Vaishnava, estamos leyendo la biografía de Srila Bhaktivinoda Thakur, compilada por Rupa Vilas Das. Hoy leemos el capítulo 13 y último, titulado Consumación y resumen de cualidades. Últimos días. Tras ordenarse monje renunciante, el Thakur aceptó algunos discípulos y uno de ellos, Krishnadas Babaji, continuó sirviéndole como lo había hecho en Jagannath Puri. El Thakur, movido por un fuerte deseo de absorberse por completo en el plano espiritual, se encerró en Bhakti-Bhavan en el año 1910, para así permanecer ininterrumpidamente dedicado al servicio divino de Sri Sri Radha y Krishna. Fingiendo parálisis a los ojos de la gente común, entró en un estado de samadhi total, un trance espiritual. El 23 de junio de 1914, el sol inició su curso meridional. Era el mismo día en que Gadadhar Pandit, la encarnación de Srimati Radharani, partió de este mundo unos 450 años antes. Precisamente al mediodía, el Thakur entró en los pasatiempos eternos del Señor, mucho más allá de la visión de las almas condicionadas de este mundo. La ceremonia de Samadhi del Thakur se retrasó hasta que el sol inició su curso norte. En ese momento, sus últimos restos, sus cenizas, fueron llevados desde Bhakti-Bhavan hasta su casa en Godrumadwip. Allí fueron depositados en una urna de plata y enterrados en medio de un gran kirtan y festival celebrado en su honor por sus discípulos y amigos. Participaron centenares de personas y todos experimentaron su presencia directa. Verdaderamente, la gran estrofa de Thakur compuesta en glorificación de Srila Haridas Thakur se aplica a él. Razona mal quien dice que los Vaishnavas mueren, pues tú vives aún en el sonido. Los Vaishnavas mueren para vivir y mientras viven procuran propagar una vida santa a su alrededor. Resumen de vida y cualidades. Los biógrafos del Thakur han resumido su vida y logros de diversas maneras, cada uno de ellos exponiendo agudas apreciaciones de varios aspectos del carácter y logros de este Mahabhagavat, nuestro amado Acharya. Su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ofrece un reconocimiento resumido del Thakur en la transcripción de una conferencia pronunciada, según el propio texto, en Gaura Purnima, en 1969. Dice así: el deseo de Bhaktivinoda Thakur giraba en torno a la difusión de la vida y los preceptos del Señor Chaitanya en los países occidentales. Así que, con esta misión, la de publicar el libro Sri Chaitanya Mahaprabhu, Vida y Preceptos, envió copias a las bibliotecas de varias universidades y una de las copias apareció en la Universidad McGill de Montreal. Transcurridos 72 años, uno de nuestros estudiantes encontró este libro en la biblioteca y me lo trajo. Desde un punto de vista materialista, yo nací en una familia distinta. Bhaktivinoda Thakur pertenecía a otra familia y mi maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, resultó ser el quinto hijo de Bhaktivinoda Thakur. Aunque en casa Bhaktivinoda Thakur era en realidad el maestro espiritual de mi maestro espiritual, aún así encargó a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, cuando era un joven de 18 años, lo siguiente: busca a Gaur-Kishore Das Babaji y pídele que te inicie. Bhaktivinoda Thakur era magistrado y mi Guru Maharaj pertenecía a una familia muy respetable y él nos contó estos hechos. El que su padre le encargara que se iniciara con Gaur-Kishore Das Babaji, este Gaura Kishore Das Babaji solía tener un gran respeto a Bhaktivinoda Thakur, considerándolo su guía. Por lo tanto, consideramos que en nuestra sucesión discipular Bhaktivinoda Thakur guió a Gaur-Kishore Babaji Maharaj y Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj inició a mi maestro espiritual.
Por lo tanto, Bhaktivinoda Thakur es considerado el maestro espiritual del maestro espiritual de mi maestro espiritual. Él es la cuarta generación, tatarabuelo maestro espiritual. Así pues, el movimiento Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, que Bhaktivinoda anheló en 1896, y de un modo u otro, casualmente, no sé cuál era su deseo, yo también nací en ese año. Y por deseo de Krishna llegué a la sucesión discipular, de la mano de Sarasvati Thakur, y él me pidió que viajara a los países occidentales y predicara las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. El linaje espiritual de comprensión es diferente del punto de vista materialista. El hecho es que yo nací en una familia diferente y Guru Maharaj nació en otra familia. Bhaktivinoda era entonces magistrado, funcionario del gobierno. Por deseo del señor Chaitanya hemos coincidido en una misma línea de sucesión discipular. Lo que enseñó Bhaktivinoda Thakur en 1896, que estas enseñanzas del señor Chaitanya debían difundirse en los países occidentales, por casualidad o coincidencia, está ocurriendo ahora. Debemos dar por sentado que todo lo que está sucediendo en el momento presente, por mi humilde empeño, se debe a la gracia de Bhaktivinoda Thakur. Por lo tanto, en esta propicia ceremonia del día del advenimiento del señor Chaitanya, será muy beneficioso para nosotros escuchar de labios de Bhaktivinoda Thakur lo que escribió 72 años antes, pues tras 72 años, siendo un humilde servidor en esta liria, estoy tratando de distribuir sus enseñanzas. Hay una coincidencia espiritual y debemos aprovechar el libro de Bhaktivinoda Thakur. Prácticamente este movimiento Chaitanya fue, por supuesto que el señor Chaitanya inauguró este movimiento hace 500 años y después de eso muchos supuestos chaitanyitas le menospreciaron. Sin embargo, el movimiento Chaitanya en su forma pura, tal como es, fue reiniciado por Bhaktivinoda Thakur. Debemos aceptar que Bhaktivinoda Thakur fue el origen del movimiento de conciencia de Krishna en su forma pura. Bhaktivinoda escribió cerca de 100 libros. Imagínense, era un funcionario muy responsable, un magistrado, y era grihasta. También tenía muchos hijos, en total tenía 10 hijos, y tenía que ocuparse de los niños, del cargo de magistrado y del trabajo religioso extra. Fue nombrado superintendente del templo de Jagannath porque el gobierno sabía que Bhaktivinoda Thakur era una persona religiosa muy avanzada. Siempre que había alguna cuestión religiosa, se le consultaba. A pesar de todas sus responsabilidades, como funcionario o como hombre de familia con tantos hijos, ejecutaba su vida familiar muy bien, o de lo contrario, no podría haber tenido un hijo como Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Al mismo tiempo sirvió al Señor Supremo de múltiples maneras. Esa es la belleza. Escribió muchos libros a pesar de sus engorrosos deberes. Esa es la belleza de su vida. Venía de la oficina por la tarde, comía y se iba a la cama. Ese era su programa. Y dormía de 8 a 12 de la noche, 4 horas. Luego se levantaba y escribía libros hasta la mañana. Ese era su programa. Fue así como escribió cientos de libros, algunos publicados, otros en curso de ser publicados. Todo esto fue posible porque era un servidor sincero y fiel. Escribir tantos libros con tantas responsabilidades no es posible para un magistrado ordinario, pero como era sincero, obtuvo la fuerza del Señor Supremo. No es necesario buscar la fuerza aparte del Señor Supremo. Si eres sincero, el Supremo te dará la fuerza suficiente. En realidad, Bhaktivinoda Thakur trajo a mi Guru Maharaj a este mundo para que fuera su hijo. Le rogó al señor Chaitanya: tu prédica y tus enseñanzas han sido despreciadas y no está en mi poder corregirlas. Por eso, rogó al señor Chaitanya, y después de su oración al señor Chaitanya, éste envió a mi Guru Maharaj como su hijo, y él se ocupó del asunto muy seriamente. Este delicioso resumen de la vida del Thakur certifica un aspecto muy importante que hemos de comprender,
que el culto puro a Sri Chaitanya Mahaprabhu se había perdido a todos los efectos prácticos y que Srila Bhaktivinoda Thakur lo restableció todo casi sin ayuda de nadie. También señala que era el deseo de Thakur Bhaktivinoda que el movimiento de la conciencia de Krishna se extendiera por todo el mundo. De esta forma atribuye a este deseo del Thakur y del señor Chaitanya el resultado de la venida de Sri Sarasvati Thakur y la posterior vinculación del propio Prabhupada con la línea de sucesión discipular. En consecuencia, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna es el resultado del deseo y la gracia de Srila Bhaktivinoda Thakur, como corrobora Srila Prabhupada en las declaraciones anteriores. Prabhupada también pone especial énfasis en cómo el Thakur fue facultado por el Señor para escribir literatura trascendental en beneficio del mundo. Vemos cómo Srila Prabhupada también siguió maravillosamente esta misma línea, llevando a cabo la austeridad de levantarse temprano para la composición de literatura trascendental. Él afirma conmovedoramente, con respecto a los logros literarios de Thakur, que logró tanto a pesar de los deberes engorrosos y que esto fue la belleza de su vida. En una biografía de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur escrita por Bhaktikusum Srama Maharaj, identifica 3 áreas principales de los logros del Thakur. Primero, sus libros y escritos en varios idiomas que tratan de la ciencia de la conciencia de Krishna, como se encuentra en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu y las escrituras reveladas. Segundo, el descubrimiento del lugar de nacimiento real del Señor. Tercero, las innovaciones que introdujo con el propósito de predicar las enseñanzas del Señor Chaitanya y los 6 Goswamis por todo el mundo. Más allá de esto, el Thakur instaló las deidades del Señor Chaitanya y Srimati Vishnupriya en Mayapur, y en Godruma Dvip, su lugar de bhajan, instaló y adoró las deidades de Gaura Gadadhar. También predicó personalmente sobre el Krishna Bhakti puro, y sus actividades demostraron su ilimitado entusiasmo y determinación por difundir el Dharma Vaishnava. Todas estas características son indicios de que era un acompañante eterno de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Thakur se dedicó al principio de la verdad desde su infancia. Su firme sentido de la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, su ejemplo ideal de vida de padre de familia, su afán por dedicar todos los momentos posibles a cultivar y estudiar la ciencia de la conciencia de Krishna, su castigo al llamado avatar Visakisen, a pesar de la inexorable oposición, su control de las actividades criminales de los ladrones Kanihar en Vrindavan, su relación y afecto hacia aquellos que estaban dedicados a la adoración de Krishna y su visita a varias aldeas para difundir el mensaje del señor Gauranga, tanto antes como después de su retiro del gobierno. Todos estos ejemplos estaban destinados a la edificación e inspiración de todas las personas sinceras e inteligentes. En el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, el señor Chaitanya le dice a Srila Sanatana Goswami: un Vaishnava es aquel que ha desarrollado todas las buenas cualidades trascendentales. Todas las buenas cualidades de Krishna se desarrollan gradualmente en el devoto de Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur fue la personificación de este verso. Las 26 cualidades de un Vaishnava puro se mencionan en el mismo capítulo del Madhya Lila citado anteriormente. Allí se dice: los devotos son siempre misericordiosos, humildes, veraces, ecuánimes con todos, intachables, magnánimos, mansos y limpios. Carecen de posesiones materiales y realizan actividades por el bien de todos. Son pacíficos, entregados a Krishna y están libres de deseos. Son indiferentes a las ganancias materiales y están fijos en el servicio devocional. Controlan por completo las 6 malas cualidades: lujuria, ira, codicia, etc. Comen solo lo que necesitan y están libres de embriaguez. Son respetuosos, graves, compasivos y carecen de prestigio falso.
son amistosos, poéticos, expertos y silenciosos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur indicó ampliamente estas 26 cualidades en su introducción al Jaiva Dharma de Thakur Bhaktivinoda. Allí menciona que el Thakur mostraba todas estas cualidades de un Vaishnava puro y que la que más directamente se percibía era su afán por permanecer siempre fijo en el servicio devocional del Señor sin perder un solo momento. El juez del Tribunal Superior de Calcuta, Sarada Charanmitra, amigo del Thakur que le suministraba valiosos manuscritos antiguos, comentó en la introducción de 1916 a la biografía A Glimpse into the Life of Thakur Bhaktivinoda: conocí a Thakur Bhaktivinoda íntimamente como amigo y pariente. Incluso bajo la presión del trabajo oficial como magistrado a cargo de una pesada subdivisión, podía encontrar tiempo para la contemplación devocional y el trabajo, y siempre que me reunía con él, nuestra conversación giraba rápidamente hacia el tema del Bhakti y el Dvaita Dvaitavat, y el trabajo santo que tenía ante él. El servicio a Dios era lo único que anhelaba, y el servicio al gobierno, por honorable que fuera, era para él un estorbo. Su programa diario. Lalita Prasad Thakur, en sus notas sobre la vida de su padre, describe el horario diario del Thakur durante su residencia en Jagannath Puri. Nunca estaba ocioso, siempre ocupado en el servicio del Señor. Hacia las 7:30 y las 8 de la tarde se iba a la cama. Luego se levantaba justo antes de las 10 de la noche, encendía su lámpara de aceite y escribía libros hasta las 4 de la madrugada. A las 4:30 se lavaba las manos y la cara, se sentaba y rezaba con su rosario de cuentas. Nunca enseñaba las cuentas a nadie, sino que las cantaba constantemente mientras el tiempo se lo permitía. A las 7 respondía a la correspondencia. A las 7:30 leía varias obras religiosas y filosóficas y a las 8:30 recibía visitas, si las había, o seguía leyendo hasta las 9:30. A esta hora paseaba por el porche de su casa contemplando diferentes cuestiones religiosas y resolviéndolas mentalmente. A veces las resolvía en voz alta, como si predicara a algún invitado invisible. Descansaba brevemente de 9:30 a 10 menos cuarto. Se bañaba y tomaba el desayuno, que solía consistir en medio litro de leche, 2 chapatis y algo de fruta. A las 9:55 el Thakur se ponía el uniforme y partía hacia el tribunal en su carruaje. Como magistrado vestía abrigo y pantalones. En su cuello llevaba 6 hilos de grandes cuentas de Tulasi. Era resuelto en sus decisiones judiciales y decidía inmediatamente sobre un caso, sin tolerar ninguna patraña. Hacía su trabajo y se marchaba. Se afeitaba la cabeza todos los meses y no le importaba lo que pensaran de él. Los abogados y los ingleses estaban asombrados por la capacidad de trabajo del Thakur. A las 10 de la mañana comenzaba el tribunal. Oía entre 30 y 50 casos al día, pero terminaba a la 1 de la tarde. Lo que a otros magistrados les llevaba media hora, a él le llevaba 5 minutos. Tardaba otros 2 minutos en redactar la sentencia en detalle. Algunos de sus superiores británicos sintieron envidia e intentaron desanimarle, pero él no se inmutó. A la 1 de la tarde se iba a casa, se refrescaba y volvía a trabajar de 2 a 5 de la tarde. Todas las tardes, después de sus obligaciones en el tribunal, Bhaktivinoda Thakur traducía alguna obra religiosa sánscrita al bengalí, dictándosela a un secretario. Luego había baño vespertino y comida, consistente en arroz, 2 chapatis y otro medio litro de leche. Srila Bhaktivinoda Thakur trabajaba con un reloj de bolsillo para que todo lo que hiciera fuera según lo previsto. A pesar de sus pesadas responsabilidades domésticas y oficiales, cada momento de Bhaktivinoda Thakur estaba adornado con un intenso deseo de prestar servicio al Señor. Su carácter. En A Glimpse into the Life of Thakur Bhaktivinoda,
Pandit Satkari Chattopadhyaya Siddhanta Bhushan, a quien el Comité Conmemorativo del Thakur encargó escribir una breve biografía de Thakur en 1916, escribió elogiosamente sobre el carácter Vaishnava del Thakur. Explicó que Thakur Bhaktivinoda tenía una disposición tan caritativa que nadie se marchaba nunca de su casa descorazonado, y quien una vez acudía a él estaba seguro de volver a encontrarse con él con un rostro sonriente. Srila Bhaktivinoda Thakur se hacía amigo de los hombres sin importar su rango, un fenómeno especialmente visible cuando predicaba ampliamente el santo nombre. Nunca guardó rencor a nadie, y los que le tenían envidia o intentaban impedirle en su misión espiritual, a la larga se avergonzaban de su conducta y a menudo venían a pedirle perdón, que él nunca rechazaba. Su sentido de la fraternidad universal le hacía amigo de todos y siempre estaba deseoso de beneficiar a todos. Quien se ponía en contacto con él salía inconmensurablemente beneficiado. El Thakur nunca fue orgulloso y su amable disposición fue un rasgo característico de su vida. Nunca pronunciaba una palabra que hiriera los sentimientos de otro, y nunca reprendía a nadie a menos que estuviera perfectamente seguro de que tenía derecho a hacerlo por el bienestar de esa persona. Por otra parte, quien recibía una advertencia suya siempre se sentía purificado por la experiencia. No poseía la menor sombra de vanidad, aunque era honrado y respetado en toda Bengal, Bihar y Orissa. Sus profundos conocimientos filosóficos le granjearon la simpatía de los respetuosos y su devoto bhakti le hizo amigo tanto de gentiles como de rufianes. Como funcionario del gobierno, los oficiales británicos siempre confiaban en él, por lo que conocía bien el razonamiento que subyacía a las decisiones gubernamentales. Había sido testigo de los duros días del Gran Motín, y mientras ocupó el cargo ayudó a sofocar muchos disturbios. El biógrafo escribe: su capacidad administrativa fue señalada incluso por el jefe gobernante de Tiperaja, Su Alteza Maharaj Birchandra Manikya Bahadur, y su hijo, Su Alteza Maharaj Radha Kishore. Siempre estimó sus consejos y los respetó como amigo y consejero honorario del Estado. En más de una ocasión el gobierno de Bengala quiso investirle con honores y títulos, pero él los rechazó humildemente todas las veces, alegando que tales honores, en lugar de hacerle bien, irían en contra de su sagrada misión. Incluso en 1897, cuando la peste asolaba el corazón de Calcuta, Sir John Woodburn valoró y adoptó sus consejos. Comentando además la extraordinaria moralidad del Thakur, Pandit Siddhanta Bhushan escribe: nunca se encontró un hombre más estricto en el cumplimiento de los deberes morales que nuestro Thakur. Desde su infancia hasta su último día fue un gran defensor de la verdad y nunca permitió que sus allegados se desviaran del camino del deber que él mismo observaba con la más estricta exactitud. Evitaba las compañías siempre que tenía la menor sospecha de malos motivos en ellas, y nunca las albergó mientras no llegaran al arrepentimiento. Tuvo que enfrentarse a situaciones desagradables en muchas ocasiones en el cumplimiento del deber público bajo el gobierno, al negarse a aceptar cualquier regalo de nadie. Estaba por encima de la corrupción. Nunca apoyó la menor sombra de inmoralidad y nunca cruzó el umbral de ningún lugar que supiera que era inmoral. Sentía una gran aversión por los teatros, ya que eran lugares a los que se llevaba a las mujeres públicas para que participaran en la obra. Sabía que la gente común, a la que le importaba poco la religión y que por lo general tenía días felices y despreocupados, podía extraviarse en el amplio desierto del mundo si él mismo se abstenía de mostrarles el camino correcto con su propio ejemplo. El ejemplo es mejor que el precepto, por lo que su absoluta aversión por todo lo inmoral ayudó a muchas almas buenas a abrir los ojos y también a personas ya confundidas a corregirse. Cuando el conocido dramaturgo Girish Chandra Ghosh vino a pedirle que presidiera la reunión del día del estreno de su conocida obra Chaitanya Lila,
tuvo que declinar gentilmente la oferta. A este respecto, el doctor Ramakanta Chakrabarty explica que una artista escénica de Calcuta, de reputación escandalosa, llamada Srimati Binodini, iba a interpretar el papel del señor Chaitanya. El famoso sacerdote de Kali, Ramakrishna, asistió en su lugar como invitado de honor. Aunque la obra fue muy popular y bien recibida, vemos que el Thakur no prestaría su dignidad y autoridad a una presentación tan mundana. Pandit Siddhanta Bhushan continúa. Era un completo abstemio y nunca masticó ni siquiera un betel. La palabra deuda era, por así decirlo, desconocida para él, y era muy puntual en los pagos. Siempre fue fiel a su palabra y la puntualidad era en todo momento especialmente observada en él. El Thakur siempre fue valiente y actuaba por el bienestar de todos. Mantenía sus necesidades personales al mínimo y llevaba la más sencilla de las vidas, evitando las complacencias de los hombres mundanos. Su escritura. Bhaktivinoda Thakur era un experto lingüista, versado en inglés, urdu, persa, oriya, bengalí y sánscrito. Le gustaba la historia y tenía una mente aguda para la investigación. Era un lector voraz de los Puranas y otros textos védicos, así como de los escritos de numerosos autores europeos antiguos y modernos. Podía citar pasajes de escrituras, como la Biblia y el Corán, en ocasiones apropiadas. Su hábito consistía en descubrir todas las facetas de cualquier tema que examinara, y esta minuciosidad nunca decayó. Era, sobre todo, un alma autorrealizada cuyos numerosos escritos inspirarán a la gente durante siglos. Desde los 12 años, cuando escribió Harikatha y Sumba Nisumba Yuddha, hasta sus últimos días, su pluma nunca estuvo ociosa. El discípulo de Srila Bhaktivinoda Thakur, Sri Bhaktipradip Tirtha, ha escrito en su libro Thakur Bhaktivinod. Sus escritos han hecho que las sagradas enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu estén enteramente al alcance de todo lector moderno y en una forma que conlleva irresistible convicción y devoción. Por esta razón, las obras de Thakur Bhaktivinod requieren ser traducidas a todos los idiomas del mundo. El Thakur ha escrito de manera comparativa para poner las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu en relación con casi todas las escuelas de pensamiento prevalecientes en el mundo, y sus escritos nos ofrecen la revelación plena del espíritu y la divinidad en la medida más completa que es posible transmitir mediante el instrumento del habla humana. Thakur compuso cientos de poemas y canciones que combinan las emociones profundas y trascendentales de su autor con la gran riqueza de la filosofía Vaishnava. El mundo ha heredado de él muchos libros maravillosos sobre las enseñanzas del Señor Chaitanya. En cada paso de su vida, el Thakur mostró una piedad transparente, una piedad evidente en cada página de sus libros. En sus libros ha delineado claramente la distinción entre trascendentalistas genuinos y los farsantes, para desbaratar a los pseudodevotos que se visten como Vaishnavas con el objetivo de llenar sus estómagos o complacer los sentidos. Su claro énfasis en esta diferencia entre Vaishnavas genuinos y falsos, también un tema de su hijo Srila Sarasvati Thakur y del gurú de su hijo Srila Gaura Das Babaji, despertó a la inteligencia de la India que despreciaba a los llamados espiritualistas, haciéndoles apreciar la belleza de los preceptos del Señor Chaitanya. El Thakur fue considerado, y con razón, como un pionero enviado por Dios del movimiento para el restablecimiento de la devoción pura a Dios, pues exhibió el verdadero significado de las doctrinas del Señor Chaitanya mediante su prédica y su conducta ejemplar. Siempre recalcó que la jiva no puede comprender su naturaleza espiritual a menos que se entregue de todo corazón a un auténtico maestro espiritual que lo guíe. Enseñó la verdadera renunciación dedicando todo lo que poseía al servicio de Krishna. Se opuso radicalmente al falso sistema de castas que juzgaba el valor de una persona por su nacimiento.
con el pleno apoyo de las Escrituras, insistió en que la posición social de una persona debe determinarse por la guna y el karma, es decir, por su calidad y su trabajo. Denunció enérgicamente las doctrinas de los salvacionistas y elevacionistas por ser contrarias al principio de la devoción pura. De este modo, realizó importantes avances en la reforma de la mentalidad materialista de muchos de sus compatriotas. Sus predicciones. Él propuso que todas las teorías y religiones contendientes podrían unificarse mediante las enseñanzas científicas del Señor Chaitanya, porque la religión universal de todas las almas es el servicio devocional al Señor Supremo. Era su deseo específico que las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu se difundieran por todo el mundo. En su revista mensual Vaishnava, Sajjanatoshani, escribió: Shriman Mahaprabhu no descendió con sus acompañantes para liberar a un escogido número de seres humanos en tierras de la India, sino que su propósito era liberar y elevar a todos los seres vivos en todos los países del mundo mediante la práctica de la religión eterna de todas las almas. Y citó del Chaitanya Bhagavata el siguiente verso: Mi nombre será predicado en todos los países y pueblos que existen en todo el mundo. Luego invocó en oración al Señor y expresó el siguiente sincero deseo: Hay muchas clases de religión en el mundo, y entre todas ellas, el desarrollo más elevado de la religión es el canto congregacional de los nombres divinos del Señor Supremo. De esto no hay duda. ¡Ay! ¿Cuándo llegará el día en que todas las almas enormemente afortunadas de países como Inglaterra, Francia, Rusia, Prusia y América tomen estandartes, tambores, mridangas y kártals y provoquen así que las ondas extáticas del Harinam Kirtan y el canto del santo nombre de Sri Chaitanya se eleven por las calles de sus pueblos y ciudades? ¡Oh! ¿Cuándo llegará ese día cuando el Vaishnava Prema puro y trascendental sea la única religión de todas las almas y todas las pequeñas religiones sectarias se reúnan en la religión ilimitada y universal del Vaishnavismo como los ríos se funden en el gran océano? ¡Oh! ¿Cuándo llegará ese día? Advaita Acharya invocó el descenso de Sri Chaitanya Mahaprabhu para la salvación de las almas de esta era. Y junto con Sri Chaitanya Mahaprabhu, el avatar de Kali Yuga que está siempre dispuesto a distribuir su misericordia, descendió el santo nombre de Krishna. Del mismo modo, los grandes y eternos acompañantes del Señor han descendido para mantener fluyendo con fuerza la misericordia de la gran corriente del Kirtan. Las fervientes súplicas de esas grandes almas que invocan la misericordia del Señor con cada aliento traen inconcebible refugio a los perdidos en la oscuridad de la existencia material. Cuando Srila Vasudev Datta Thakur ofreció aceptar todos los pecados de todas las almas del universo, si podían ser liberadas por el Señor, Sri Chaitanya le dijo: todo lo que el devoto puro quiera de su amo, el Señor Krishna se lo concede sin duda alguna, pues él no tiene otro deber que satisfacer el deseo de su devoto. Si tú deseas la liberación de todas las entidades vivientes del universo, entonces todas ellas pueden liberarse aun sin que tú tengas que pagar penalidades por sus actividades pecaminosas. Eso no está fuera del alcance de Krishna, pues él tiene todas las potencias. ¿Por qué iba él a hacerte sufrir las reacciones pecaminosas de otras entidades vivientes? Todo aquel a quien tú desees el bien, inmediatamente se vuelve un Vaishnava, y Krishna libera a todos los Vaishnavas de las reacciones de sus actividades pecaminosas pasadas. Ofrezco respetuosas reverencias a la personalidad de Dios original, Govinda, que regula el sufrimiento y el disfrute resultantes de las actividades fruitivas. Así lo hace para todos, desde Indra, el rey celestial, hasta el más pequeño de los insectos, el Indragopa.
Esa misma personalidad de Dios destruye las reacciones kármicas de quien se ocupa en servicio devocional. Por la honestidad de tu deseo se liberarán todas las entidades vivientes del universo, pues para Krishna no significa esfuerzo alguno liberar a todas las entidades vivientes del universo. En respuesta a las plegarias de Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakur, las grandes personificaciones de la compasión y la misericordia, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, vinieron a cumplir sus deseos. Por el poder de sus deseos puros y los idénticos deseos puros de su hijo y del discípulo de su hijo, así como el deseo de todos los seguidores puros del Señor, el universo será indudablemente liberado. Miles de millones de almas volverán a Dios por la misericordia de estos Vaishnavas puros. Tal es el poder de alguien que es tan bondadoso como Dios. Toda gloria a Srila Bhaktivinoda Thakur.